Estamos leyendo la primera parte de este libro que se llama Le Matin des Magiciens de Luis Pauwels y Jacques Verdier. Es la primera parte que la titulan como el futuro anterior. Y en este apartado se hace énfasis en los profetas del Apocalipsis, un comité de la desesperación, la ametralladora de Luis XVI, la ciencia no es una vaca sagrada, el señor Despotopoulos quiere ocultar el progreso y la leyenda de los 9 desconocidos. Ellos comienzan con esto. Hubo en la segunda mitad del siglo XIX, en el umbral de los tiempos modernos, una pléyade de pensadores furiosamente reaccionarios. Veían un engaño en la mística del progreso social, una carrera al abismo. Una carrera al abismo en el progreso científico y técnico. Philippe Lavestein o Lavestein, nueva encarnación del héroe de la obra maestra desconocida de Balzac y discípulo de Gurdjieff, me los enseñó. En aquella época en que leía a René de Guénon, maestro del antiprogresismo, y frecuentaba a Lanza del Basto, recién vuelto de la India, no estaba lejos de coincidir con las razones de estos pensadores contra la corriente. Era muy poco después de la guerra. Einstein acababa de enviar su famoso telegrama. Nuestro mundo se enfrenta con una crisis todavía inadvertida por aquellos que poseen el poder de tomar grandes decisiones, para bien o para mal. La potencia desencadenada del átomo lo ha cambiado todo, salvo nuestros hábitos de pensar. Y nos dirigimos hacia una catástrofe sin precedentes. Nosotros, los científicos que hemos liberado esta inmensa potencia, tenemos la aplastante responsabilidad en esta lucha mundial de vida o muerte, de dominar el átomo en beneficio de la humanidad y no para su destrucción. La Federación de Sabios Americanos se une a mí en esta llamada. Os rogamos que apoyéis nuestros esfuerzos para hacer comprender a América que el destino del género humano se decide hoy, ahora, en este minuto. Necesitamos inmediatamente $200,000 para una campaña nacional destinada a hacer ver a los hombres que es esencial un nuevo modo de pensar, si la humanidad quiere sobrevivir y alcanzar niveles más altos. Esta llamada es fruto de una larga meditación sobre la inmensa crisis en que nos enfrentamos. Os pido con urgencia un cheque inmediato dirigido a mí como presidente del Comité de la Desesperación de los Sabios del Átomo, Princeton, Nueva Jersey. Reclamamos vuestra ayuda en este instante fatal, como señal de que nosotros los hombres de ciencia no estamos solos. Esta catástrofe, me dije yo, y $200,000 no cambiará nada. Mis maestros la habían previsto hace mucho tiempo. Dios había ofrecido al hombre el obstáculo de la materia y, como decía Blanc de Saint-Bonnet, el hombre es el hijo del obstáculo. Pero los modernos, desligados de los principios, quisieron hacer desaparecer los obstáculos. La materia que obstaculizaba ha sido vencida. Está libre el camino hacia la nada. Hace 2000 años,
Orígenes escribía formidablemente que la materia es el absorbente de la iniquidad. De hoy en adelante, la iniquidad ya no es absorbida, sino que se extienden olas destructoras. Este comité de la desesperación no logrará absorberla. Los antiguos eran sin duda tan malos como nosotros, pero lo sabían. Este conocimiento hacía que se colocaran barreras. Una bula del Papa condena el empleo del trípode destinado a robustecer el arco. Esta máquina, sumada a los medios naturales del arquero, haría inhumano el combate. La bula es observada durante 200 años. Rolando en Roncesvalles, derribado por las ondas sarracenas, exclama: «Maldito sea el cobarde que inventó armas capaces de matar a distancia». En tiempos más próximos, en 1775, un ingeniero francés, Duperron, presentó al joven Luis XVI un órgano militar, accionado por una manivela. Disparaba simultáneamente 24 balas. Una memoria acompañaba al instrumento, embrión de las ametralladoras modernas. La máquina pareció tan mortífera al rey y a sus ministros, Malesherbes y Turgot, que fue rechazada y su inventor considerado como enemigo de la humanidad. A fuerza de querer emanciparlo todo, hemos emancipado también la guerra. Antaño, ocasión de sacrificio y de salvación para algunos, se ha convertido en condenación de todos. Tales eran poco más o menos mis pensamientos allá por el año 1946, y pensé en publicar una antología de pensadores reaccionarios cuyas voces fueron ahogadas en su tiempo por el coro de los progresistas románticos. Estos escritores al revés, estos profetas del Apocalipsis, que clamaban en el desierto, se llaman Blanc de Saint-Bonnet, Émile Bonneau o Émile Montagut, Albert Sorel, Donso Cortés o Donoso Cortés, etc. Con un espíritu de rebeldía muy parecido al de estos antepasados, releí un folleto intitulado El tiempo de los asesinos, en el que colaboraron principalmente Aldous Huxley y Albert Camus. La prensa americana se hizo eco de este libelo en que sabios militares y políticos eran fuertemente maltratados y donde se deseaba un proceso de Nuremberg para todos los técnicos de la destrucción. Hoy creo que las cosas son menos sencillas y que hay que mirar con otros ojos y desde más alto la historia irreversible. Sin embargo, 1946, inquietante posguerra, esta corriente de ideas trazaba una estela fulgurante en el océano de angustia en que se hallaban sumidos los intelectuales que no querían ser víctimas ni verdugos. Y es cierto que después del telegrama de Einstein, las cosas han empeorado. Lo que hay en la cartera de los sabios es espantoso, dice Khrushchev en 1960. Pero los espíritus se han cansado y después de muchas solemnes e inútiles protestas se han vuelto hacia otros temas de reflexión, esperando como el condenado a muerte en su celda que se conceda o se deniegue el indulto. Sin embargo, en todas las conciencias existe desde ahora un fondo de rebelión contra la ciencia capaz de aniquilar al mundo, o de aniquilar el mundo, una duda sobre el valor salvador del progreso técnico. Acabarán por volarlo todo, después de las furiosas críticas de Aldous Huxley en Contrapunto y Un Mundo Feliz. Como referencia, publicaciones o publicados ambos en esta editorial en las obras completas de Huxley. Se hundió el optimismo científico.
En 1951, el químico americano Anthony Standen publicaba un libro titulado La ciencia es una vaca sagrada, donde protestaba contra la admiración fetichista por la ciencia. En octubre de 1953, un célebre profesor de Derecho de Atenas, O.J. Despotopoulos, dirigía a la UNESCO un manifiesto pidiendo que se interrumpiera el desarrollo científico, o mejor, que se guardara en secreto. La investigación que proponía debería confiarse en adelante a un consejo de sabios mundialmente elegido y que por ello sería dueño de guardar silencio. Esta idea, por utópica que sea, no carece de interés. Apunta una posibilidad del porvenir e incide en uno de los grandes temas de las pasadas civilizaciones. En una carta que nos dirigió en 1955, O.J. Despotopoulos precisaba su idea. La ciencia de la naturaleza es ciertamente una de las hazañas más dignas de la historia humana, pero a partir del momento en que se desencadenan fuerzas capaces de destruir la humanidad entera, deja de ser lo que era desde el punto de vista moral. La distinción entre la ciencia pura y sus aplicaciones técnicas se ha hecho prácticamente imposible. No podríamos, pues, hablar de la ciencia como de un valor en sí, o mejor, en ciertos sectores, los más importantes, constituye ahora un valor negativo en la medida en que escapa al control de la conciencia para extender sus peligros según el grado de la voluntad de poder de los responsables políticos. La idolatría del progreso y de la libertad en materia de investigación científica es totalmente perniciosa. Nuestra proposición es esta: codificación de las conquistas de la ciencia de la naturaleza realizadas hasta ahora y prohibición total o parcial de su progreso futuro por un Consejo Supremo Mundial de Sabios. Ciertamente, tal medida es trágicamente cruel, ya que su objeto apunta a uno de los más nobles impulsos de la humanidad y nadie puede subestimar las dificultades inherentes a dicha medida, pero no existe otra que sea lo bastante eficaz. Las objeciones fáciles, retorno a la Edad Media, a la barbarie, etc., no contienen ningún argumento serio. No se trata de hacer retroceder a la inteligencia, sino de defenderla. No se trata de restricciones en beneficio de una clase social, sino de salvaguardia de toda la humanidad. Este es el problema. Todo lo demás no es más que división y dispersión de la actividad enfrentándola con sus problemas. Estas ideas recibieron favorable acogida en la prensa inglesa y alemana y han sido extensamente comentadas en el Boletín de los Sabios Atomistas de Londres. No se alejan mucho de ciertas proposiciones formuladas en las conferencias mundiales consagradas al desarme. No es pecado creer que en otras civilizaciones se haya producido no una ausencia de ciencia, sino un secreto impuesto de la ciencia. Tal parece ser el origen de la maravillosa leyenda de los 9 desconocidos. La tradición de los 9 desconocidos se remonta al emperador Asoka, que reinó en la India a partir del año 273 a.C. Era nieto de Chandragupta, primer unificador de la India. Ambicioso como su antepasado, cuya labor quiso completar, emprendió la conquista del país de Kalinga, que se extendía desde el actual Calcuta a Madrás. Los kalingueses resistieron y perdieron 100,000 hombres en la batalla. La vista de esta multitud sacrificada trastornó a Asoka. Desde entonces le tomó horror a la guerra. Renunció a proseguir la integración de los países insurrectos, declarando que la verdadera conquista consiste en ganar el corazón de los hombres por la ley del deber y la piedad.
pues la majestad sagrada desea que todos los seres animados disfruten de seguridad, de la libre disposición de sí mismos, de la paz y de la felicidad. Convertido al budismo, Asoka, con el ejemplo de sus propias virtudes, propagó esta religión por toda la India y por todo su imperio, que se extendía hasta Malasia, Ceilán e Indonesia. Después el budismo conquistó Nepal, el Tíbet, la China y Mongolia. Asoka respetaba, empero, todas las sectas religiosas. Predicó el vegetarianismo y proscribió el alcohol y los sacrificios animales. H. G. Wells, en su Historia del Mundo abreviada, escribe: entre las decenas de militares de nombres de monarcas que se apretujan en las columnas de la historia, el nombre de Asoka brilla casi solo como una estrella. Se dice que, conocedor de los horrores de la guerra, el emperador Asoka quiso prohibir para siempre a los hombres el mal uso de la inteligencia. Bajo su reinado, entra en el secreto la ciencia de la naturaleza, pasada y porvenir. Las investigaciones desde la estructura de la materia, las técnicas de la psicología colectiva, se disimularán en adelante y durante 22 siglos detrás del rostro místico de un pueblo al que el mundo considera dedicado solo al éxtasis y a lo sobrenatural. Asoka funda la más poderosa sociedad secreta de la Tierra, la de los 9 desconocidos.